¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y como todos los miércoles me da mucho gusto saludar a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué gusto. Y a Rogelio Varela. Darío, buenas noches, María Elena, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Quédese con nosotros, la inteligencia artificial dejó de ser una historia de ficción, es ya una realidad, de eso vamos a platicar esta noche. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, la relocalización de empresas detonará una inversión de 1.900 millones de dólares entre este y el próximo año para la construcción de nuevos parques industriales. Esto ante los niveles históricos de baja disponibilidad que existen en ese tipo de inmuebles. El Consejo Coordinador Empresarial planteó definir una agenda de trabajo para aprovechar el nearshoring. Esto basado en 4 puntos: un entorno de seguridad pública, desarrollo de infraestructura, simplificación administrativa y habilidades educativas. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo prevé que las fiestas patrias dejarán una derrama económica por 23,000 millones de pesos. De acuerdo con el organismo, se espera un aumento en la actividad comercial y turística durante estas festividades, lo que podría resultar en una derrama económica un 12.2% mayor que la registrada del año pasado. Un análisis elaborado por Moody's señala que los recursos administrativos por los fondos de inversión de las Afores al cierre de junio del 2023 alcanzaron niveles récord, debido a que se beneficiaron de condiciones favorables del mercado y el fortalecimiento de los flujos de aportación para el retiro, con lo que se mejoró la rentabilidad de las administradoras y se les adjudicó un máximo histórico en activos. A gran velocidad crece el número de usuarios que utilizan aplicaciones de inteligencia artificial. Vean lo que le preparamos. Aunque la inteligencia artificial irrumpió en el mundo con gran fuerza a finales del 2022 con el lanzamiento del ChatGPT, lleva varios años en la economía facilitando actividades como la atención a clientes, la oferta de servicios financieros e incluso la operación automatizada de las bolsas de valores. La inteligencia artificial es útil para operaciones repetitivas que se pueden realizar con gran precisión y además tiene la capacidad de mejorar a partir de nueva información. Esta herramienta procesa una gran cantidad de datos al comprender lenguajes, por lo que se espera un gran impacto en el mundo laboral para mejorar la productividad. La inteligencia artificial abarca diversas tareas, por lo que no es de sorprenderse su utilización en todas las actividades económicas. Su desarrollo va desde la biotecnología hasta la medicina, de ahí su importancia en el futuro de las organizaciones. Amigos, hablar de inteligencia artificial es hablar de un mundo que llegó para quedarse, que ya tenemos presente no solo en materia educativa, sino en muchos sectores e industrias. Pero para abordar este tema y mucho más, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Jorge Bravo, investigador de la UNAM y un experto en la materia. Jorge, qué gusto saludarte. Buenas noches. Encantado de estar contigo, con los colegas y en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Oye, hablar de inteligencia artificial en territorio nacional es hablar de un mundo evaluado e integrado ¿de qué? Bueno, tú mencionas el territorio nacional, pero es una de esas tecnologías que son en realidad globales. Cualquier aplicación, cualquier solución de inteligencia artificial, tú la puedes usar en cualquier parte del mundo, es parte de sus características. Y no es otra cosa que una programación, es decir, personas que nos dicen cómo se puede hacer algo en la red, en Internet, y entonces las personas como tú o yo empezamos a usar estos productos, soluciones de inteligencia artificial que están prácticamente en todos, por ejemplo, en los cajeros automáticos, cuando quieres hablarle a un proveedor de telefonía, cuando te contesta un chatbot en la computadora. Y ahora hay soluciones donde incluso te permiten escribir un texto, hacer presentaciones o crear imágenes absolutamente nuevas e inéditas desde cero a partir de la instrucción que tú le das precisamente a un programa, a una inteligencia artificial, y a veces se piensa a un robot, aunque es la forma como representamos a la inteligencia artificial. Mucho precisamente de lo que se está pensando y diciendo alrededor de la inteligencia artificial y de todo este auge que mediáticamente de manera disruptiva entró a nuestras vidas quizás este año, ¿sí? ¿Qué tan riesgoso? Porque se habla mucho de los riesgos que implica si no estableces controles alrededor de la inteligencia artificial, que si puedes perder tu trabajo, que si te puede desplazar una máquina, que si nos van a controlar en un futuro no muy lejano los robots. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad?
Así es, Darío. Pues mencionas el tema fundamental de la inteligencia artificial. El primer mito es que la inteligencia artificial o los robots, como se suele representar, tienen conciencia propia. Eso no ocurre. La inteligencia artificial no piensa por sí misma, pero puede aprender. Puede aprender a partir de la programación, de los comandos, de la información que yo le proporciono como usuario o como cliente, porque esa sí tiene esa característica de aprender, pero no tiene una conciencia, no nos va a desplazar, ni es una máquina tenebrosa que posiblemente sustituya al ser humano en el futuro. Eso es parte de la ficción, eso es parte de lo que nos ha mostrado Hollywood, pero sí existen riesgos. Los riesgos es que nos desplace en el sentido de cosas que son eminentemente humanas, como la imaginación o la creatividad, pues la deleguemos en una inteligencia artificial. También hay riesgos o le llaman sesgos. La inteligencia artificial puede discriminar en un momento dado si la programación no tiene una vocación ética. La inteligencia artificial tiene riesgos al trabajo. Definitivamente algunas actividades que son monótonas, que se hacen de forma rutinaria, van a ser desplazadas, ya son desplazadas, ya fueron desplazadas, pero se van a crear nuevas oportunidades de empleo que quizá ahorita en este momento ni siquiera hemos imaginado. Y se tiene que capacitar, a entrenar en este momento ya, cuando tengamos una mayor penetración de la inteligencia artificial, para que no haya un desplazamiento masivo, no se afecte. Y ahí es donde entran las políticas públicas, los gobiernos y siempre la asociación con las empresas, porque son las empresas las que están desarrollando la inteligencia artificial. Jorge, en la UNAM se anuncia de que se crea un comité de trabajo para regular la inteligencia artificial en las aulas. Tú eres profesor también de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo ves ese tema? Los estudiantes, ¿qué limitantes tendrían para utilizar estas nuevas herramientas? Mira, es muy interesante lo que plantea Rogelio, porque la educación es uno de los sectores que más ha adoptado las tecnologías en general, empezando por las computadoras en su momento, durante la pandemia las plataformas de videoconferencia y ahora la inteligencia artificial, que es algo que no podemos detener. La UNAM se está sumando a una tendencia no solo de las instituciones educativas, sino de los gobiernos y de los gobiernos a niveles globales. Tanto China como la Unión Europea, como Estados Unidos y ahora la UNAM, hay una búsqueda por regular. La pregunta es, ¿qué quieres regular? ¿Qué es lo que quieres prevenir? Y ahí serían los principios básicos de los derechos humanos. La regulación, en todo caso, de la inteligencia artificial o de cualquier tecnología tendría que preservar el ejercicio de nuestros derechos humanos. Pero no tienes que preservar temas de competencia porque ni siquiera los modelos están desarrollados en este momento. Y hay un tema geopolítico. Quienes están en este momento desarrollando esta tecnología, que es por un lado Estados Unidos, China y Europa, con una vocación precisamente de regulación, pues lo que quieren es imponer sus tecnologías, sus modelos, sus soluciones. Y lo que tenemos que hacer es cómo funciona esta tecnología para la educación, sin que le quitemos las facultades intelectuales, mentales, pues a los estudiantes, no solo de la universidad, sino a nivel medio e incluso primaria y secundaria. Oye, Jorge, pero esta es en materia educativa. En todos los demás sectores o industrias, ¿México está preparado? ¿Tiene las reglas del juego internacionales para que esta tecnología siga avanzando como lo está haciendo y que es muy, muy rápido? Así pues, México debería de prepararse porque ¿Qué tendría que estar haciendo? Tiene una posición estratégica. Tenemos al vecino, al socio comercial más importante. Tenemos tratados comerciales prácticamente con la mayoría de las naciones del mundo que ya están usando esta tecnología. México tiene muchísimas industrias que se pueden automatizar gracias a las tecnologías y desde luego dentro de esas tecnologías está la inteligencia artificial. Por ejemplo, la manufactura. La manufactura puede utilizar la inteligencia artificial para producir cualquier producto o servicio. La farmacéutica, la agricultura, la minería, los puertos. México tiene una posición privilegiada. No puede negarse al uso de esta u otras tecnologías. La inteligencia artificial lo que te va a permitir es ser más productivo. Lo que te va a permitir es ahorrar costos. Lo que te va a permitir es diseñar nuevos modelos de negocio. Lo que te va a permitir es ofrecer un mejor producto y vas a conocer a tu consumidor, a tu cliente, de tal manera que vas a hacer un producto cada vez más adaptado a las necesidades de tus usuarios, clientes o industrias.
En concordancia con lo que mencionó o preguntó hace un momento María Elena, y remitiéndome a lo que decías hace un momento antes, Jorge, de que de cara a la inteligencia artificial se deben fortalecer las labores de capacitación en México. ¿Quiénes se tendrían que capacitar? Porque pues la sociedad o los estudiantes están divididos en quienes tienen una vocación, y también los empleados, los trabajadores, los profesionistas tienen una vocación de humanidades, y habrá otros más encajados en todo lo que es la manufactura y la ciencia y cosas más numéricas. ¿Capacitar cómo? Para abrazar la inteligencia artificial, ¿quiénes son los que se tendrían que estar capacitando? ¿Y Pues, por qué? pues seguiría lo que mencionaba Rogelio. Si es una tecnología que está siendo completamente disruptiva, que es una tecnología global, desde luego que se tiene que involucrar el Estado. Y tenemos que volver a decir que se llaman políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ser sectoriales, porque es una tecnología que impacta a todos los sectores, todas las industrias, las verticales. Ninguna industria, ningún negocio se salva de la inteligencia artificial. Desde luego está el sector educativo. Por lo tanto, se requiere un programa y se requiere una alianza de todas las instituciones en México, las secretarías, una alianza con la academia, una alianza con la industria, para crear estos programas de capacitación, porque ninguna se va a salvar. Eso quiere decir que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, pues deberían de estar planeando programas de estudio, capacitaciones, seminarios, maestrías, posgrados, para entender todo lo que implica la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora sí hay algo que se llama ciencia de datos, porque la inteligencia artificial son datos, es información estructurada. Se tendría que preparar para la programación en cómputo a los estudiantes y todas estas ciencias, carreras que tienen que ver con las ingenierías, con las matemáticas, con la ciencia. Precisamente el sector científico de los países son los que adaptaban las tecnologías. Primero fue la banda ancha, el Internet surgió entre los científicos y ahora la inteligencia artificial pues les va a ayudar para hacer investigación. Claro. ¿Y en qué medida pues, estas herramientas de inteligencia artificial, Jorge, pueden incrementar la productividad en una economía como la mexicana? Pues tiene todo el potencial porque son soluciones que son flexibles, se pueden adaptar a cada una de estas industrias. Cada una de estas industrias tiene sus propias características, desde producir medicinas, fabricar automóviles o cultivar alimentos. Estas soluciones se adaptan a las necesidades que tienen todas estas industrias, son flexibles, comparten datos, se almacena en la nube, requieren conectividad, dispositivos, y la inteligencia artificial lo único que te hace es automatizarte y hacerte más productivo cualquier proceso productivo. Por ejemplo, los puertos en México se pueden automatizar y puedes tener una mayor eficiencia, puedes conocer el peso, la cantidad de productos que entran y salen a un país solamente por inteligencia artificial y estas herramientas tecnológicas. Pues Jorge Bravo, muchísimas gracias, investigador de la UNAM, un experto en la materia. Gracias por esta charla, esta explicación. Y bueno, pues esperamos volver a ver. No, muchas gracias a ustedes por explicarle al público, a la audiencia, estos temas tan interesantes. Gracias y buenas noches. Vaya que hablar de inteligencia artificial es un mundo que llegó para quedarse, donde tendríamos que redoblar esfuerzos para que verdaderamente, como lo comentabas, Darío, en la entrevista, no se desplacen trabajos, sino por el contrario, podamos sumar esfuerzos con esta tecnología que la tenemos presente, ¿no? Yo creo que la clave está en la capacitación, en la medida en que tengamos más elementos de defensa para una realidad que, como tú bien dices, ya es inminente. Sí, está en la vida más cotidiana, mecanismos ¿no? de defensa, sobre todo lo relacionado con nuestras fuentes de trabajo, ¿no? Sí, Claro. Y también es una herramienta, como mencionaba Jorge Bravo, para incrementar la productividad. Muchas empresas ya lo están utilizando en los centros de atención a clientes, en la operación bancaria, financiera. Y pues bueno, esto tendrá que ir permeando a muchas industrias y de ahí pues crear todas estas salvaguardas que tú mencionas, Darío, María Elena. Pues es una industria que parece de ciencia ficción. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Rogelio Varela, Gracias, buenas Marilena, noches. Darío. Rogelio, buenas noches. Buenas noches, gracias por habernos acompañado. Lo esperamos la próxima semana aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.